Hola Agustín, Carla, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué hay que hacer con esto que sucedió? ¿Fue simplemente un episodio? ¿Cómo se puede ponderar? ¿Cómo se puede evaluar esto? ¿Qué sí, evaluar, ¿no? Para hablar de evaluación, quiero decir, ¿no? Porque... Sí. En primer lugar, decir que la decisión de la gobernadora Arabella Carreras no responde a un hecho puntual como el que vos mencionás, sino que hay una sucesión de acontecimientos que tienen su origen en y yo lo digo con total claridad, así lo he manifestado con otros medios, con otros colegas que me han entrevistado en el día de ayer, tiene que ver con un desgaste propio de haber atravesado una pandemia sobre el sistema educativo, en donde la verdad, si bien todos hemos estado puestos a prueba, todos los que hemos tenido tareas en el Ejecutivo, en los distintos niveles, en distintos roles, hemos estado puestos a prueba en esta emergencia sanitaria con prioridades totalmente distintas a las que cualquiera hubiera planificado. El sistema educativo con su presencialidad interrumpida y después con los lapsos, digamos, en que se fue dando el proceso, un desgaste interno hacia la estructura del a ver, pero eso implica leer que fue la gota que colmó el vaso, ¿querés decir? No. No la gota que colmó el vaso, sino un proceso de desgaste que promediando una gestión de gobierno como es la de Arabella Carreras, evalúa la necesidad de reformular algunos rumbos y de trazar algunos nuevos caminos. ¿Y cuáles son esos nuevos caminos que se quieren trazar? Digo, porque estaría asumiendo el ministerio cuando el 1 de junio, digamos, la semana que viene. Exactamente. Ahí, bueno, ahora en estos momentos estamos en plena transición. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, claro. Perdón. Estamos en plena transición, una transición que tiene que ser muy rápida, porque con un sistema que diariamente debe funcionar albergando 230.000 familias que envían a sus estudiantes a las escuelas y más de 30.000 trabajadores entre docentes y no docentes que diariamente circulan por las instituciones. Imaginarás que es un sistema que no se puede detener, y más teniendo en cuenta esta nueva etapa de pospandemia. Así que en eso estamos hoy por hoy, en una rápida transición para ya el 1 de junio empezar a tomar decisiones, con una revisión de gabinete, con una revisión de organigramas en lo que podamos trabajar y en lo que acordemos con la gobernadora, y a partir de ahí ya empezar con la toma de decisiones. Lo del boletín yo creo que es una situación, o se dio una situación en donde no se lo trabajó, y hablando con el diario del lunes, como se suele decir, ¿no? Sí. Hubieron trabajos que debieran haberse hecho de otra manera, la búsqueda de consensos. Entendamos también que en la relación con el sindicato la paritaria la resolución de la paritaria fue lo que llevó mucha energía, y bueno, algunas decisiones de política educativa no pudieron procesarse, no pudieron trabajarse, no se pudieron dar los espacios de búsqueda de consensos y acuerdos que muchas de estas decisiones siempre se han tomado en el ministerio. En años anteriores, cuando me tocó ocuparlo, el trabajo con el sindicato ha sido prolífero. Siempre tenemos y hemos tenido mesas de diálogo, comisiones bilaterales, por direcciones de nivel, por modalidades, por niveles, y estos documentos y estas decisiones surgen de esos trabajos y de esas mesas. Bueno, acá hubo algo que no se pudo dar, hubieron tiempos que no se dieron, procesos que no se cumplieron, y bueno, por eso hay una instancia de revisión ahora de esto. Pero no, me parece que no hay que poner mucho el punto en ese tema, es parte del trabajo cotidiano y de las discusiones y las tensiones que se dan en un sistema educativo tan grande, cuando hay que reformular caminos, cuando hay que generar cambios en estructuras tan grandes como esta. Pablo, uno advierte desde la instancia que hay frente al, digamos, con el Ministerio de Educación tenés dos frentes grandes. Uno es la cuestión de condiciones laborales y salariales, la negociación con el sindicato o los sindicatos, y hablo en plural de los sindicatos porque en algunos casos interviene ATE, en el caso de los porteros, por ejemplo. Que es una discusión, y después está la otra discusión que tiene que ver en sí con el métier de la cartera, que es el funcionamiento del sistema. Vamos a ese punto, que es lo que le interesa a estas 230.000 familias,
que viven en la provincia de Río Negro y mandan a sus hijos a la escuela. ¿Cuál es la postura o cuál es tu postura respecto del proceso de evaluación? Cuando, por ejemplo, se habla, uno podría sintetizar que las posiciones están entre aquellos que más proclives a que pasen todos y hablan de trayectoria educativa, es decir, pasa con una materia, 2 materias, 3 materias, 5 materias, las que fuesen, en condición de libre, por ejemplo, en el sistema de nivel medio, o en la primaria el no permanecer en el mismo nivel, sino ir avanzando todos los años, de un año al otro, digamos, avanzando de grado, como sería la denominación, frente a otra postura que está en el otro extremo, y que te dice, tiene que haber menos hipocresía, tiene que haber más viso de realidad, tiene que haber más ajuste al proceso real, a la evolución real que tenga el estudiante, ya sea de primaria o de secundaria, acerca de los conocimientos incorporados, los saberes incorporados. Si se amerita una calificación X, bueno, será esa calificación. Si amerita 10X, será 10X. Y si tiene que permanecer, tiene que permanecer. ¿Se entiende cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu mirada respecto de esa discusión entre esos dos polos que se da respecto de cómo debe funcionar la educación? Sí, yo lo primero que te digo frente a eso es que muchas veces los polos, o establecerlo como polos diametralmente opuestos, lo que hacen es simplificar la discusión. La riqueza de la discusión y del análisis está en todo lo que está en el medio de esos polos tan contrapuestos y con tanta claridad que vos planteás. En la provincia de Río Negro, entre el 2012 y 2013, en los primeros años de la gestión de Alberto Gretinec, se sanciona la Ley de Educación Provincial. Esa ley de educación establece muchísimos de funcionamiento que disparan políticas educativas que se fueron implementando a través de su sanción, a partir de su sanción, y que todavía están implementándose y nuevas por venir, pero que tienen que ver con la obligatoriedad de la sala de 4, con la obligatoriedad de la educación secundaria. Y cuando hablamos de obligatoriedad, necesitamos establecer políticas que realmente el derecho a la educación se sustancien, se concreten, se pongan en actos, se plasmen en políticas activas, atendiendo obviamente las diversidades, atendiendo las situaciones de cada una de las comunidades, porque entendemos que no todos estamos en un pie de igualdad, y para eso está el sistema educativo, para tratar de poner igualdad de oportunidades en cada uno de nuestros niños y niñas. Y esto, lejos de ser un discurso, es lo que tiene que guiar las políticas educativas. Y ahí, cuando entras al tema de la evaluación, el sistema educativo debe evalúa permanentemente. Lo que podemos poner en discusión, o lo que muchas veces en realidad se pone en discusión, es qué se hace con los resultados de esa evaluación. ¿Cómo podemos establecer una síntesis en donde aquellos estudiantes, aquellas familias que requieren un acompañamiento mayor para que esas trayectorias, y hablamos de trayectorias reales porque establecer sistemas educativos y políticas públicas pensando en un estudiante ideal que empieza a una edad, que termina a otra edad, y que transita el sistema educativo, es lo que ha guiado durante muchos años el sistema educativo, y es lo que ha hecho que muchas familias vayan quedando en el camino a lo largo de todo el proceso educativo y a lo largo de los años de obligatoriedad de educación. No es una tarea sencilla, todo lo contrario, poder armar un sistema educativo que contemple las diversas trayectorias, que contemple las diversas situaciones familiares, las situaciones de las comunidades, y establezca mecanismos de recorridos diferenciales, claro, para que se pueda atender esta diversidad. Bien, ahí está, no es una cuestión de facilismo, discúlpame, sí, Agustín, no es una cuestión de pensar fácilmente en decir, bueno, acá lo que necesitamos es que transcurra el tiempo, y si transcurre el tiempo, eso alcanza para que el estudiante alcance los objetivos que nos planteamos en el sistema educativo en cada uno de los niveles o modalidades. No, lo que necesitamos es que ese tiempo que ese estudiante esté realmente le permita hacer una trayectoria real, efectiva, que permita cumplir los objetivos. Y ahí tiene que haber un compromiso de todos los actores. Poner la discusión en por un lado están los que pasen todos y no importa qué sucede en el camino. No, pongamos un dique acá y el que no salta la valla que pongamos a esta altura no puede pasar por debajo y entonces se tiene que quedar acá. Bueno, esas son las discusiones que creo que nos simplifican la mirada
y lo rico está en el medio. Y esto es el desafío, y en ese desafío tenemos que estar todos. Yo lo que advierto, o lo que advierte, o lo que se advierte en realidad en el funcionamiento del sistema educativo, y esto en términos más generales, no propiamente acotado al territorio rionegrino, digamos, en términos más genéricos, lo que se advierte es una mayor flexibilización de estas instancias, o en estas instancias de ponderación o de evaluación, y que no han logrado revertir las dificultades que presentan hoy quienes egresan del sistema educativo, terminándolo. Seguimos teniendo niveles de deserción, es decir, de no contención dentro del sistema educativo, más allá de que se flexibilicen algunos mecanismos de pertenencia o de continuar adentro del sistema, y tampoco se mejora, por ejemplo, qué sé yo, hasta la comprensión lectora en algunos casos. Vemos llamativamente que solamente el 15% egresa del sistema de nivel medio. Esto es promedio país, la región no está muy lejos de ese promedio. Trayectorias reales. Trayectorias reales. Y vos decís, ¿y cuánta gente ingresa a la universidad? ¿Y con qué dificultades lo hace cuando egresa? Si solamente de 100, 15, 16 pueden egresar, y todavía con dificultades para comprender un texto, por ejemplo. Insisto, hubo un proceso de adecuación del sistema educativo con más oportunidades, más flexibilización, y sin embargo los resultados están lejos de ser los esperados o los esperables. Porque es un proceso quien piensa que en gestión... ¿O es una batalla perdida? Pública, no, para nada. Quien piensa que en el sistema educativo los procesos son lineales, creo que comete un error. Son multicausales, multidimensionales, y se debe atender, como dije recién, diversas realidades, y a partir de ahí trabajar muchas veces con políticas también focalizadas dentro de un marco general. Esto que vos decís, comparto en algún aspecto la mirada. Lo que sí es cierto es que, como dije recién, hay que atender las diversidades, hay que trabajar sobre cómo los docentes reelaboran, trabajan y abordan los conceptos y los contenidos, cómo los estudiantes se apropian de esos contenidos, cómo se genera esa relación, ese vínculo entre los docentes y los estudiantes, porque entendemos que hay muchas variables a tener en cuenta. Mire, una de ellas es la formación de los docentes, y acá no estoy generando, digamos, o buscando responsabilidades, sino digo, muchas variables que hay que tener en cuenta en el funcionamiento cotidiano y diario del sistema. Por un lado, como dije, atender las realidades, las diversas realidades, la diversidad que tenemos en el aula, es una mirada que el sistema educativo debe cumplir y debe tener. Por otro lado, tenemos el derecho a la educación consagrado en la legislatura, consagrado en la legislación vigente. Debemos hacer efectivo ese derecho, y los estudiantes tienen el derecho de estar en la escuela, de transitar la escuela, de aprender los contenidos que la sociedad genera como necesarios, considera como necesarios y relevantes, y poder egresar. Eso es un derecho y debemos garantizarlo. Y por otro lado, los docentes debemos modificar prácticas, debemos modificar el trabajo hacia el interior del aula, teniendo en cuenta que los estudiantes en su diversidad no son los mismos estudiantes que teníamos hace muchos años atrás, los que fuiste vos, lo que pude haber sido yo, porque la sociedad va cambiando. Y en ese desafío es en el que nos tenemos que encontrar, tanto los representantes del gobierno, tanto las representaciones sindicales, tanto las familias. Es un tema complejo, y obviamente que lo entendemos así, excede lo que pueda analizarse en una jurisdicción, más allá de las realidades regionales. Es una situación compleja a nivel nacional, pero entendemos que por acá es el camino. ¿Cuál es el camino? El de atender las distintas, como dije recién, diversidades, entender que no hay respuestas uniformes, entender que hay que trabajar en el perfeccionamiento y en la formación docente, en donde todos nos tenemos que involucrar. Polarizar y decir que acá las posturas son o pasan todos si es una cuestión de tiempo nada más, o establecemos una calificación numérica y el que llegue a estos objetivos es el que transcurre, y el que no llega a esos objetivos es el que debe quedar dando vueltas hacia el interior del sistema educativo, sin generar mecanismos que permitan colaborar, ayudar
y resolver estas situaciones, bueno, ahí es donde nos quedamos entonces, si ponemos esa postura, perdemos toda la riqueza y todo el trabajo y la mirada atenta que tenemos que tener sobre lo que sucede en el medio, ¿no? Pablo, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Agustín, un saludo grande.